saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Quiero invitarle ya a la Biblia para que reflexionemos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En ese versículo vamos a basar la reflexión de hoy. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Búsquenlo, por favor. Mientras tanto, hay 3 cartas del apóstol Pablo de tinte personal, pero pastoral. Las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito. Un experimentado hombre y siervo de Dios, dejando un legado escrito, tremendo, íntimo, profundo, a la nueva generación de siervos de Dios. En muchos aspectos el apóstol Pablo fue un visionario, y eso es lo que los siervos de Dios también de este tiempo debemos procurar hacer, dejar un legado a la nueva generación de siervos y a la nueva generación de la iglesia en general, si Dios permite que haya una próxima generación. Bien, ¿lo encontró? Entonces daré lectura a la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, la cual a la letra dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Quiero titular el mensaje de hoy de la siguiente manera: obreros aprobados. Mire, yo quiero que note cómo comienza este maravilloso capítulo de la palabra de nuestro Dios. Quiero que vea cómo este hombre de Dios, el apóstol Pablo, le escribía y trataba tan cercanamente a Timoteo, y le dice al inicio del capítulo, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a todo aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y después, incluso vamos a leer el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, ¿qué me llama la atención? El lenguaje tan personal, tan íntimo, de un siervo de Dios hacia un siervo más joven, pero que lo considera hijo. Y esta idea de procura presentarte a Dios aprobado, lo primero que va a involucrar es esfuerzo. Todo obrero aprobado es un obrero de esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay aprobación como obrero. Y por favor, de entradita, aquí no estoy tocando para nada el aspecto de la salvación. Esto no tiene que ver con soteriología, no tiene que ver con salvación. Esto tiene que ver con actitud de servicio. Podemos llegar a ser obreros aprobados según cómo ejercimos el servicio y de la manera que lo ejercimos, o podemos ser obreros reprobados o desaprobados si no cumplimos las expectativas correctas en el servicio por delante a cumplir. Y es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo, para que esto calara profundamente en el espíritu de Timoteo, para que su alma obedeciese a la voluntad de Dios, le pone ciertos ejemplos.
le pone el ejemplo del soldado que sufre en el campo de batalla. Le pone el ejemplo del atleta que debe luchar legítimamente para ser coronado. Pero también le pone el ejemplo del agricultor, del labrador de la tierra, que tiene que tener claras dos cosas: tiene que trabajar y ser paciente. Entonces, aquí hay 4 elementos claves que el apóstol Pablo ya presenta respecto de un obrero aprobado. Número 1, es un hombre de esfuerzo. Número 2, es un hombre que lucha legítimamente. Número 3, es un hombre que tiene el código de honor de un soldado. Número 4, es un hombre de trabajo y paciente, al igual que el agricultor. No esperemos sembrar hoy y cosechar mañana. Nos pasa a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, que muchas veces la impaciencia pasa la cuenta. Cuando vemos poco resultado, quizás caemos o podemos caer en la tentación de ser pragmáticos, es decir, no importa cómo lo haga, lo que importa es que lo haga siempre y cuando me dé resultados. Y se ha enseñado varias veces por este medio que para fines lícitos es necesario usar medios lícitos. Aquí no es la actitud de Maquiavelo de que mientras resulte, yo lo aplico. No, todo tiene una forma, todo tiene un tiempo y todo conlleva un proceso. Mire, voy a leer este mismo versículo 15 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, y nos dice de la siguiente manera. Mire, ponga muchísima atención. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. ¿Ah? Entonces se agrega un quinto punto. Un obrero aprobado es aquel que nos lleva desde la teoría a la práctica, él siendo ejemplo. El Evangelio es teórico y práctico, y debemos entenderlo así. Debemos llevar a la práctica lo que se nos enseña desde la teoría. Ya el apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, le decía claramente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea de replicar una enseñanza práctica, de que la iglesia active en la práctica. Todo obrero aprobado va a llevar a la iglesia a la obediencia de Jesucristo. Todo obrero aprobado que tiene claro el llamamiento al servicio del Señor va a procurar que los que están bajo su enseñanza sean personas de aplicaciones prácticas a lo que se enseña. Pero mire, quiero ir un poquito más allá. Quiero que desde el Strong, que tiene que ver con ver cómo se escribió en su lengua origen, quiero que veamos esto. Esta expresión, y lo voy a leer de nuevo, versículo 15, procura presentarte a Dios, más bien dicho, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero centrarme en esa parte final, que usa bien la palabra de verdad. Grábeselo, que usa bien la palabra de verdad. Desde el original se escribe, mire, sin de qué avergonzarse, cortando derecho. Eso es desde el griego. En las traducciones, que usa bien la palabra de verdad. Pero esta idea de cortando derecho
es similar a cuando un arquitecto traza líneas rectas, cortando derecho. Entonces, un sexto punto de cualidad para ver a los obreros aprobados es que son personas rectas, son personas que no andan con atajos ni curvas, son personas que van de frente por la vida, no ofendiendo gratuitamente ni denigrando a nadie, pero diciendo las cosas como son. Por ende, la séptima cualidad para llegar a ser un obrero aprobado en base a lo que Pablo le transmite a Timoteo es que todo obrero aprobado es una persona recta, por ende sincera, y que va de frente por la vida, no haciendo atajos, no buscándole curvas a lo que es recto. Un obrero aprobado es aquel que por medio de la palabra es capaz de decirle al pecado, pecado, bueno a lo bueno, malo a lo malo. Y va a presentar el mensaje de la forma más directa, de la forma más sincera, de la forma más sencilla, de la forma en que más edifica al pueblo, pero al mismo tiempo de la forma más apegada al contexto bíblico para que Cristo sea glorificado y la iglesia sea edificada. Cuando vamos perdiendo estas cualidades, mucha atención aquí, sobre todo a los consiervos, pero esto involucra a toda la iglesia, porque de alguna forma todos somos siervos de Dios, porque tenemos un servicio a cumplir. Cuando vamos cambiando estas características o vamos deslizándonos de este sublime llamamiento, comenzamos a pasar del lado de la aprobación al lado de la reprobación. Nos vamos deslizando, ya vamos acomodando el mensaje, ya no queremos confrontar el pecado, ya no queremos hablar directamente y con sencillez, ya no queremos ser el ejemplo porque en algo estamos fallando, ya no queremos llevar a la práctica varias cosas porque vemos que nos va a traer problemas. Cuando un siervo comienza a dejar todos estos lineamientos, ya comienza de menos a más el estado de futura reprobación. Probablemente muchos serán salvos como por fuego, pero Dios me libre y Dios le libre, quizás muchos ya van a ser quitados del servicio a Dios, y sobre todo me refiero a las áreas ministeriales. Conclusión. De una manera muy directa, sencilla, pero profunda e íntima, el apóstol Pablo aconseja a este joven ministro a seguir adelante en este llamamiento que no iba a ser fácil. Es por eso que lo ilustra a través de estas 4 figuras. Como buen soldado, en código de honor, cumplir el servicio. Como buen atleta, luchar legítimamente para recibir la corona. Como buen labrador de la tierra, un trabajador esforzado pero paciente. Pero como buen obrero, un hombre que dice y hace, no solamente una persona de dichos sin fundamento. Así que el aliento, vamos adelante a la aprobación como obreros, y debemos llegar a ser como el arquitecto que traza líneas correctas, rectas y claras para que la iglesia avance y crezca hacia la venida del Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes.